vez vamos a abordar un análisis completo con José Carlos Requena, analista político que se encuentra con nosotros, acerca de este recambio en el gabinete ministerial. Son 5 los nuevos ingresos, no todos son desconocidos sin duda. Se hablaba de que el anterior gabinete encabezado por Pedro Angulo era un gabinete bastante técnico y sobre todo para liderar la PCM se requería de alguien con habilidades de político. En este caso, Alberto Tarola ha tomado la posta, ha dejado defensa y ha asumido la presidencia de la PCM. ¿Cuál es su impresión al respecto? Primero, buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo está? Sí, bueno, creo que el cambio es sin duda positivo, mantiene el mismo tono el gabinete en su conjunto, creo yo, el perfil técnico, pero al frente tiene a una persona como Alberto Tarola que, por lo menos desde finales de los 90, desde distintos frentes, ha estado participando en el debate político como actor, en algunos casos incluso con cargos ministeriales. En consecuencia, creo yo que es una decisión que fortalece al gobierno y que le da posibilidades de poder capear el temporal que va atenuándose, pero que nada descarta que en algún momento pueda reactivarse, ¿no? Uh-huh. Claro, pero ¿cuál es la lectura que se podría dar o el mensaje? Tal vez porque algunos han señalado que Alberto Tarola no debió haber ocupado ese cargo, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros, por haber sido ministro de Defensa precisamente en esta coyuntura de crisis, de las manifestaciones y más de 20 personas que lamentablemente han fallecido. Sí, ahí creo que lo que tiene que pasar es que las investigaciones tienen que continuarse y de hecho ahí dilucidaremos, esclareceremos totalmente qué responsabilidad, si alguna, ha tenido el señor Otárola. Yo creo que al margen de estos cuestionamientos, creo que lo que le va a aportar o le puede aportar al gobierno es un mayor peso del que carecía y una mayor sensibilidad también de la que carecía el señor Angulo. Esta situación que el señor Otárola haya encabezado el sector por 2 semanas, en unas semanas muy complicadas, pues es un pasivo con el que tendrá que lidiar y tendrá que enfrentar y ver cómo lo maneja. Yo espero que lo haga de manera positiva. Claro, entonces, pero tenemos este escenario. Alberto Tarola se queda y asume la presidencia del Consejo de Ministros, pero el titular del sector interior, César Cervantes, sale. Ingresa Jorge Chávez, que no es una persona desconocida, perdón, Jorge Chávez entra a defensa, al interior Víctor Eduardo Rojas, pero la salida de Cervantes, ¿qué se podría, digamos, dilucidar con ello? Porque él también, digamos, era Bueno, cuestionado precisamente por el proceder de la Policía Nacional en estas manifestaciones. digamos, ahí creo que claramente lo que ha terminado de imponerse o de recostarse, y de hecho eso se vio también el fin de semana, es que el gobierno ha decidido recostarse un poco más en las Fuerzas Armadas, y de hecho es lo que ya en los primeros días de la semana, de hecho el señor Otárola se había convertido en el principal vocero del gobierno, en un tema que tenía que ver con orden interno, es decir, ya la protesta había rebasado lo que podía hacer el Ministerio del Interior y creo que lo que estamos viendo, la remoción de Cervantes y la promoción de Otárola va un poco en esa línea, ¿no? Uh-huh. Había hecho alusión a Jorge Chávez, ahora está ocupando el cargo de la cartera de defensa y no es nuevo en este cargo, ya lo había ocupado cuando Martín Vizcarra era presidente de la República. Entonces, ¿qué sensación deja ello? Bueno, de alguna manera estamos regresando a experiencias que seguramente la presidenta Boluarte ha considerado positivas. El señor Chávez Cresta, de hecho, era ministro de Defensa en los momentos de la pandemia, que eran muy Uh-huh. complicados y que requerían un accionar por parte de las Fuerzas Armadas, que es de las pocas cosas que se mantiene de pie en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, yo pensaría que la presidenta y el señor Otárola también tienen una visión positiva de lo que aportó Chávez Cresta en sus gestiones pasadas y de alguna manera seguramente quieren ponerse orden en un sector que ha sido muy golpeado. Interior y Defensa han Uh-huh. sido de los ministerios que han cambiado más de cabeza durante la gestión de Pedro Castillo. Entonces, hay muchos desórdenes, han habido información sobre el uso indiscriminado de los gastos reservados, por ejemplo. Entonces, yo presumiría que hay una voluntad de poner algo de orden, ¿no?
Efectivamente, y algo que también llama bastante la atención, ¿no? Es el comportamiento que están teniendo estas bancadas que eran tradicionalmente opositoras, al menos opositoras al gobierno de Pedro Castillo, pero ahora de alguna forma oficialistas porque están apoyando a la presidenta Dina Boluarte, que no tiene bancada, porque la bancada de Perú Libre y todas estas bancadas que nacieron de Perú Libre y que están en el Parlamento, pues no la apoyan, ¿no? O muestran, digamos, cierta resistencia a hacerlo. ¿Qué debería ser, digamos, la estrategia del Ejecutivo? Debería suceder lo que sucedió más o menos con Martín Vizcarra, ¿no? Que buscó el apoyo en los gobernadores regionales y alcaldes. Bueno, ese es un frente que sin duda tiene oportunidad de cultivarlo, ¿no? Sobre todo con una nueva generación, con una nueva promoción de alcaldes y de gobernadores que juramentan a inicios del próximo año. Ujú. Pero en el frente parlamentario estamos viendo a un oficialismo en formación. No tenía efectivamente la presidenta Boluarte una bancada, ninguna. De hecho, sus primeras reuniones fueron con todas las bancadas. Algunas no participaron en estas reuniones. Ujú. Pero claramente las bancadas, efectivamente, que solían ser de oposición, han terminado siendo su principal soporte. Y seguramente con un gobierno de transición como el que ya es el gobierno de Boluarte, pues yo esperaría que le ayuden a capear este temporal y ayuden a que lleguemos en buen pie a las elecciones de abril del 24, ¿no? Eso implica algunas medidas que seguramente en los próximos meses van a discutirse en el ámbito parlamentario también, y tendrán que empezar a matizar sus posiciones para poder llegar a algunas reformas mínimas que garanticen comicios sobre todo con resultados absolutamente incuestionables, Ujú. pero también con algo que mejore, no sé qué, pero algo que mejore la representación política y también nos cese ya estos años de inestabilidad que hemos tenido desde, por lo menos, del año 2016, ¿no? Claro, pero son 16 meses más o menos hasta que se den estas elecciones en abril de 2024 y como sabemos en nuestro país todo puede pasar, sin duda tan impredecible. Entonces, ¿cómo es que debe actuar el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que con un horizonte ya temporal claro, en las elecciones del 24, creo que tienen que procurar que no estemos en situaciones como las que hemos estado en las últimas 2 semanas, con gran convulsión social, con alto costo de vidas humanas, con una afectación importante a la actividad económica y a la vida diaria de los ciudadanos. Creo que esta sensación de caos es algo que debe evitarse, ¿no? Y muchas veces eso pasa por ser sensible a las demandas que tienen los ciudadanos. De hecho, habrás notado que desde que se aprobó, bueno, además de la gestión del Estado y de las fuerzas de seguridad, desde que se aprobó el adelanto de comicios, no ha habido ninguna protesta grande Ujú. que rechace, es decir, parece haberse desinflado por lo menos una de las presiones, creo yo la más importante, y ahora lo que toca es encauzar las medidas para que los comicios de abril del 24 se realicen con todas las garantías de un proceso democrático. Claro, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que estas protestas se pueden reactivar, más aún cuando hay congresistas que están señalando hay que poner en debate la bicameralidad, la reelección, que son anuncios impopulares, pero que algunos señalan que son necesarios, pero ¿este Congreso debería verlo? ¿Está legitimado para ello? Mira, medidas así de sensibles, yo más bien creo que las reformas en un ambiente apurado son también muchas veces contraproducentes. Hay cosas como el voto voluntario, la bicameralidad, la redefinición de distritos electorales, que la verdad son cosas que quizás tome mucho tiempo discutir. Yo creo que ahora lo que tiene que verse es cómo se garantiza una participación lo más plural posible, que de alguna manera mejore la oferta electoral. Los politólogos y los expertos en reforma han sugerido diversas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con comicios internos. Yo no sé si eso sea solamente o suficiente para que esto mejore, pero en cualquier caso, las medidas muy sensibles, yo esperaría que el próximo Congreso, más bien, sea el que empiece a discutirlas. Creo que lo que te toca al Congreso actual es sentar las bases para lo que pueda discutirse,
¿no? Entonces, y eso pasa, de hecho, hay cosas que se podrían aprobar en primera votación y esperar al siguiente Congreso que las termine de confirmar, ¿no? Y ojalá que así lo entiendan, ¿no? Porque a veces el Congreso parece que tiene una lectura totalmente distinta de lo que viene sucediendo en la calle. Muchísimas gracias, muy amable por esa entrevista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido José Carlos Requena, analista político con nosotros. Momento de irnos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información en Noticias Mañana.